¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, ya sé yo que al principio no se me oía, ya lo sé. Que es que siempre se me olvida activar el micro. Ya estamos con la de siempre. Ahora sí, ¿no? Vale, qué bien, me alegro. Uy, que abajo se me ha quedado el chat. ¿Qué ha pasado ahí? Que os he perdido ahí un poco. Ah, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, simplemente vengo a saludar un poquito porque realmente las protagonistas nos están esperando en la otra pantalla que va a aparecer ahora en breves. Así que tampoco quiero entreteneros mucho. Os voy a presentar a las chicas más maravillosas que hemos conocido, que son las chicas de Literap, ¿vale? Meritxell, María y Raquel, que os van a dar un enfoque distinto de todo esto del tema de las editoriales, las nuevas literaturas, que lo hemos querido llamar así, y esperamos que os guste un montón, ¿vale? Paso a las chicas de Literap. Chicas, podéis abriros el micro cuando queráis, ¿vale? Ya podéis empezar a hablar. Ole. Hola, bueno, yo soy Mary, soy la editora de Literap y nada, quería dar las gracias a Virginia y Marta por invitarnos a esta charla. Están conmigo María Gómez, que es autora de Cuando recupere la esperanza, y Raquel S. Valle, Raquel Suárez, que es autora de Espes Única. Y nada, en esta charla nos vamos a hablar un poquito de Literap y también vamos a ir respondiendo a las preguntas que nos hagáis por el chat. O sea, que cualquier duda nos preguntáis y ya veréis que como es un poco conversación, en cualquier momento metemos la pregunta y luego seguimos charlando. Sí, yo voy a estar muy atenta al chat, voy a ser la voz del chat, por eso estoy aparte, y os iré leyendo todas las preguntas que vayan saliendo y todo lo que vayan preguntando y comentando. Muy bien. Vale, genial. Vale, pues Literap, nosotros realmente empezamos en 2016, o sea, es decir, ya tenemos 5 añitos, pero en realidad empezamos a publicar ya más en serio a partir de 2018. De hecho, habéis estado esta mañana con nuestro primer autor, que fue Rubén Rísquez, y fue toda una aventura publicarlo, o sea, porque sí que habíamos hecho una antología antes, pero decidimos meternos en las novelets porque, bueno, os explico antes de nada qué son las novelets. Son novelas cortas, lo único que digamos que la palabra oficial que se utilizaba antes era novelet, con 2 T's. Y yo aprendí ese formato porque hice un máster de escritura creativa y justamente nosotros teníamos que presentar al acabar el máster una novelet. Entonces estuve trabajando con el formato y me gustó mucho y justamente veía que se había perdido bastante. Por ejemplo, muchas novelas de ciencia ficción, tipo Fahrenheit, por ejemplo, están hechas justamente en formato novelet y pensé que era hora también de recuperar esas extensiones y no por ello tener menos valor que una novela. O sea, justamente lo que me gusta de la novelet es que va directa al grano. Entonces, quizá en una novela sí que tienes más espacio para divagar, para poner escenas que, bueno, tampoco hace falta, o sea, no son súper importantes, pero se ve desarrollo de los personajes. En la novelet no, en la novelet todo lo que pasa tiene razón, o sea, tiene su motivo de ser y tiene que ir directo al grano, tiene que ser impactante. Entonces, ese formato mucho más inmediato también creo que encaja muy bien con la actualidad, en la que eso, buscamos series cortas, impactantes, un ritmo de vida mucho más rápido. Entonces, por eso decidimos empezar con las novelets. Eso, empezamos con Rubén y nada, y pues ya llevamos 15 o 16 libros, o sea, estaba bastante bien, estamos muy contentos y eso, o sea, desde 2018 que empezamos con las novelets. 19, 20, sí, 3 añitos. A ver, que soy de letras. Wow, pues la verdad es que está muy bien porque es un formato que realmente no estamos muy acostumbrados a ello, ¿no? Y pues también haberlo conocido, digamos que está muy bien. Mira, Marta Sí. dice que a ella le gusta mucho el formato novelet, sobre todo cuando te aparecen lecturas ligeras y frescas, que eso también es muy importante. Sí, realmente hemos publicado cosas muy intensas, por ejemplo, la novela de María es, o sea, al final te va a dejar llorando, pero realmente es eso, o sea, es muy ligero, no tiene
Es que, o sea, yo lo siento, pero las novelas tipo fantasía que te describen hasta el último detalle, que está toda la mesa y te describen todas las comidas, cómo van vestidos todos los estandartes. Juego de Tronos. O sea, Juego de Tronos me gusta mucho, pero es una chapa. O sea, tiene detalles que se van por las ramas y no hace falta. Entonces, por eso me gustan mucho las novelas, porque es mucho más ágil, es lo que tú dices. Es un formato para hacer entre lecturas tochas, por ejemplo. Está muy bien. Y la mayoría se pueden leer en 1 o 2 días. Entonces, eso también te da sensación de agilidad, creo yo. Sí, luego es muy cómodo para llevar, por ejemplo, las de Literap, que son así de pequeñitas, pero también tiene la letra grande, que no es como ediciones de bolsillo, que es todo micro y es complicado de leer, para llevar en el bolso, en el transporte público y eso. Yo que me desplazo todos los días a la uni, es que me parece ideal también. Así que aprobamos la novelette. A ver, es complicado escribir novelette, es complicado ser tan, para mí muchísimo, tan escueta. Por eso decidió no hacerlo. Exactamente, pues decir, pues que novelette ni que nada. Entonces, quiero decir, creo que que requiere un talento impactar en tan poco espacio, tener las ideas tan claras, saber plasmarlas en tan poco texto y que lleguen. Yo... todas las que me he leído, tanto de Literap como otras editoriales, es como que la idea está ahí, te impacta, pero de una forma como muy, muy sencilla y muy directa. Entonces yo creo que para mí es complicado. Es un talento, vaya. Sí, no lo hemos comentado, pero las novelettes se consideran entre 20.000 y 40.000 palabras, más o menos. Depende de la fuente, pero para la mayoría de concursos tipo los Ignotus o cosas así, en la mayoría, ya os digo, de 20.000 a 40.000. Luego de allí para adelante pues son novelas. Entonces sí que es cierto que contamos con poquitas páginas, porque al final en Word suelen ser unas 70, 80 como mucho. Así que sí que es cierto que tienes menos extensión para desarrollar y tienes que elegir muy bien las palabras, porque los personajes no pueden quedarte cojos. O sea, lo que necesitas es eso, dar la información muy precisa en el momento que corresponde para que puedas aprovechar al máximo el espacio para ese desarrollo que es necesario. Y bueno, yo también le he pedido a María y a Raquel que estuvieran aquí conmigo porque surgieron, o sea, para hacer nuestra primera tanda de publicaciones, lo que hicimos es que desde 2016 tenemos una competición en nuestra web que se llama Inventízate y funciona de la siguiente manera. El día 1 de cada mes publicamos una convocatoria con un tema. El de este mes, por ejemplo, era el Solar Punk. Suspiro. Sí. No son fáciles, ¿eh? No son fáciles. No. Algunas son muy difíciles porque es un tema o un requisito técnico, pero que tiene que aparecer, ¿sabes? Pues una botella de vino tinto. Que dices tú, pues a ver ahora como un cuadro yo, o lo que sea, un girasol, una rosa es este. Entonces, bueno, es complicado. O sea, es un reto triple. Nuestra idea es eso, es tratar temas, o sea, de los requisitos, uno más técnico, otro más de, pues eso, de rellenito. Y sobre todo es cada mes buscar que los autores salgan de su zona de confort. Entonces, del 1 al 15 escriben el relato y del 16 al 28 tienen que comentar de 3 compañeros que los asigna la plataforma automáticamente. Entonces, el primer año lo que hicimos es que a las personas que estaban en el ranking del primero, la ganadora, hasta el número 10, les dimos la oportunidad de que nos mandasen algún manuscrito que tuvieran de novelette para mirarlo y publicarlos. Y de allí surgieron, de esa primera edición, Rubén y María. Que de hecho lo de María fue muy interesante porque ella participó en una de las pruebas que tenía que aparecer un hada y no me acuerdo cuál era. Saltara de un edificio a otro. Es verdad. Era el de fantasía urbana. Un ser luminoso y fantasía urbana, justo. Sí. Y de hecho, de ahí surgió la novelette luego. Es que en los comentarios le pusieron que era una historia súper chula y que tenía que alargarla y María dijo. Me llegó el correo de lo del manuscrito y dije, bueno, pues vamos a probar con esto. Sí. Y bueno, estuvo guay aquello. La de Rubén también surgió de una prueba casualmente, o sea,
era hacer un sacrificio, y el prólogo que podéis leer en Viajar en el Tiempo, esa era el relato con el que participó. ¿Tú no sabías, Raquel? No, es que yo en esa convocatoria creo que no estaba, o estuve al final solo y eso. Sí. No, porque no habríamos publicado Rubén y yo, porque Raquel nos habría ganado todo. también. Me he explicado los La tres reina del ya. Inventízate. Pero no lo sabía, fíjate, me lo he leído, me lo leí cuando estaba preparando mi manuscrito de Spes Única, que dije, vale, ni de coña, o sea, leí lo de Rubén y dije, pues nada, pues yo lo mando, pero a esto no llego ni de... Claro, me quedé flipada. Y no lo sabía que la introducción era el relato, fíjate. El prólogo, perdón, que era el relato. Me lo tengo que releer entonces. Y ponerle nota ahí al final ahí. Ahí la venganza, no noto rencor casi. La verdad es que nos gusta mucho vuestro formato. En el Club Cirano hacemos una cosa muy parecida, lo que pasa es que nosotras pues no somos una editorial, solamente somos un pequeño club, y sí que trabajamos también con temas así de retos. Además que es muy curioso porque empezamos más o menos el mismo año que vosotras, pero no nos hemos conocido hasta unos meses atrás, y cuando hemos descubierto que hacéis exactamente... bueno, muy parecido. ¿Tiempo? ¿Vosotros también? Sí, llevamos desde 2017, también desde noviembre de 2017. Y claro, cuando hemos conocido que vosotras hacíais lo mismo, o sea, es que Marta y yo tuvimos una idea en plan de, pero como personas tan distintas, que además no nos conocemos de nada, hemos pensado exactamente lo mismo. ¡Qué fuerte! Ay, pues no sabía que llevabais tanto tiempo. O sea, en la web sí que lo vi y dije, anda, mira qué curioso, hacer lo mismo. Pero claro, pues digo, no sé, no sabía que tanto tiempo, pues sí que es una casualidad. Sí. Luego cambian cosas, porque por ejemplo nosotros no hacemos temas de puntuación, solamente hacemos valoraciones y tal, con el fin de que la gente pues evolucione. Claro, pero ya está. Pero vamos, que tenemos eso, ¿no? Que coincidimos en esas cosas y nos quedamos súper impactadas cuando lo descubrimos. Pues sí, nosotros sí que tenemos el formato valoración porque creemos que es importante tanto comentar el relato. Es que para mí ser escritora no es solo escribir, sino también leer, y leer de una manera analítica. Entonces creo que Inventízate y el resto de concursos similares lo que te dan la oportunidad es de aprender de los errores y los aciertos de los demás. Entonces creo que es muy importante ponerte como las gafas de analista y leer el relato desde el punto de vista de escritora y decir, vale, aquí he acertado, esto lo podía haber hecho mejor, tal, porque creo que también aprendes mucho más. Y sobre todo intentamos fomentar mucho que aunque haya puntuaciones, sea todo lo más objetivo posible y que haya buen rollo. O sea, intentamos controlar mucho eso, porque lo que queremos es que haya una buena comunidad y que se lleve todo el mundo bien. Que bueno, siempre hay problemas, supongo que vosotros también os habrá pasado alguna cosa, pero en general está muy bien y de hecho sé que se montan antologías luego ellos, grupos de WhatsApp. Sí. Coincidimos completamente con todo lo que dices, Mary, porque es que es súper importante, digamos que, bueno, y es una cosa que decimos mucho en el club, lo de ser escritor, digamos que es algo súper solitario, y si no tenemos una comunidad de apoyo también, como que... Es muy complicado. Es muy complicado. Pero vamos, que Irán interrumpo, que es que justamente quería comentar esto porque nos impactó mucho. Qué fuerte. Yo, fíjate que de lo que decía Mary, yo valoro mucho los comentarios de los relatos y eso, porque yo creo que fue para mí la primera escuela de escritura que tuve con 30 y unos cuantos años, ¿sabes? Que yo tenía ideas, había leído muchísimo, visto muchas historias, entonces quizás sí que tenía unos conceptos, pero no tenía ni idea de otro montón de temas. Y ahí fue la primera vez que alguien me dijo, oye, mira, que esto se puntúa así, que esto no sé... Conceptos teóricos que yo lejísimos estaba. Pero yo sí que es verdad que cuando corrijo los relatos hago como dos lecturas, o corrijo o evalúo, vamos, ¿no? Una es la de las gafas que dice Mary, de esto sí, la estructura, no, las repeticiones, y luego pongo la de voy a disfrutar. Porque hay textos que a veces no, ¿sabes? Tienen muchas cosas que dices tú, bueno, como me pasaría a mí al principio, que dices tú, madre mía, ¿de dónde salió? Pero ves que hay algo ahí que la historia te llega. Entonces intentar hacer una nota balanceada de esas dos partes, ¿no? De decir, mira, todos los consejos para aprender, todos los que quieras, pero es que además tu relato me ha llegado
entonces a lo mejor se merece un 9 y otro que técnicamente está mucho mejor, pues tiene un 7 porque no te ha transmitido eso. Entonces muchas gafas hay que ponerse, ¿no? Las de corregir o evaluar o ayudar y las de disfrutar, y hacer un poco ahí la media. Como lectora, vaya, o sea, primero la de escritora y luego las de lectora. Exactamente. Sí, porque hay gente que yo qué sé, que dices, tu madre, igual no es los requisitos tal cual era, o igual no ha llegado, pero es que hay algo aquí que me conmovió, que acabé el relato y se quedó conmigo. Y eso para mí eso es gran parte de la nota, porque el otro se pule, pero ese tiene que estar ahí. Justamente a raíz de lo que comentabas, nosotros cuando empezamos con Inventízate, nuestra red social pues tiene avatares, hay gamificación y claro, nosotros pensamos juegos, gente joven y de pronto al abrirlo vimos que comenzaba a participar gente de 40 para arriba y lo mismo que dice Raquel, gente que pues en el instituto escribía, lo había dejado por temas de trabajo y de pronto estaban a tope con el concurso, pero a nivel, competición y todo. De, este mes no has podido, bien, así te voy a adelantar, que yo digo, madre mía, que esto tampoco es para tanto. Y nos sorprendió mucho, o sea, porque justamente la mayoría de gente que iba ganando era eso, o sea, personas que llevaban muchísimo tiempo sin escribir y la habían retomado, o sea, en el caso de Rubén, por ejemplo, él nunca había escrito antes. Es mi archienemigo. Sí. ¿Sabéis? No, Inventízate, hay mucha piquilla. Solo diré que Rubén ha entrado hace 2 minutillos al chat, así que veo que pueden volar hachas. Pero él no sabe que es mi enemigo, lo digo mucho. Sí. Sí, yo creo que en ese sentido bueno, yo es que llevo colaborando con Literap desde que erais las primeras páginas. Incluso. Con un concurso previo que tuvimos, la parte solo de escribir relato, pero no de comentar. O sea, y eso fue en 2015. O sea, yo era una bebé de 14 años. María, ¿no? Sí. De hecho, yo tenía 14. María quedó muy bien en la clasificación. Cuando me dijo que tenía esa edad, yo aluciné. Y dije, no puede ser verdad. Pero es que María, lo que digo del corazoncito lo tiene, ¿sabes? Eso que te impacta con lo que sea, lo tiene. Gracias. ¿Es así? Y yo creo que en ese sentido, este tipo de proyectos nos atraen menos porque vemos, muchas comillas, ¿vale? Menos resultados y no pinta tanto. O sea, es decir, como que nos reta más decir voy a mandar un manuscrito o voy a escribir algo que esté súper completo, que sea grande, que sea algo grande, ¿no? Y mandarlo a editoriales y así, más que voy a centrarme en cosas pequeñas que pueda ir sacando, que pueda ir escalando. O sea, es más un sprint que una carrera de fondo. Y Inventízate es mucho de carrera de fondo. O sea, es todos los meses, te tienes que organizar muy bien el tiempo para no entregarlo el último día, que no se te acumulen los comentarios. En fin, que yo creo que es un formato que cuando te gusta y le coges el truco, la primera edición se participaba mucho, ahora ya cada vez menos porque tengo menos tiempo. Y sí, pero es un formato que, además, eso que como lo que decías tú, ¿no? Que es siempre un reto. Siempre tienes que aprender algo nuevo. Nunca es, esto ya lo he escrito antes. Mentira. No. Nunca, jamás hay nada que se repita ni que resulte aburrido, por así decirlo. Es que yo, por lo menos, cada mes tengo que investigar un rato antes de ponerme incluso a pensar la historia, porque para no pensar algo tonto, que no me sirve para... casi todos los meses tengo que leer, investigar. Bueno, este mes me leí todos los libros todas las páginas de Hoppan, Solarpunk, y digo, pero esto qué mundo es. Pero aún así es todo lo que he aprendido a lo largo de todas las pruebas y sí que es una carrera de fondo, pero yo creo que todo esto revierte en los manuscritos que tú escribes. Sin duda. Primero, porque te da herramientas a cascoporro. Y segundo, porque como le pasó a María, te da ideas de las que luego tirar. Yo participaba en una competición porque unos meses escribo Inventízate, entonces me metí en otra cosilla, pero no te daban, bueno, con Alicia, pero no te daban requisitos. Era solo una llegada. Escribe lo que quieras. Sí, y yo, no. Dame 3 por lo menos, que no. Y luego de ahí salen historias, que igual luego te sobra la rosa o te sobra el girasol, pero la historia está ahí y me parece una fuente de ideas estupenda.
Yo la primera edición sí participaba, o sea, pues como la asignación de comentarios lo hace solo la plataforma, era totalmente anónimo, pues ya el primer año sí que participé y lo que me di cuenta es que me ayudaba cada vez más a la página en blanco. Es decir, los primeros retos yo abría el Word y decía, ¿y ahora qué leches escribo? O sea, es que no sé ni por dónde empezar. Y cuando ya iba por los últimos meses, abría el Word y era, bueno, ya voy a empezar, Ya está, ya luego recorto, sí. ya luego pienso. Sí, totalmente. Pero es un poco es otro formato distinto al de los story cubes, estos que son dados con dibujos, o las cartas de emergencia para escritores, que son juegos, y son juegos, entonces son divertidos porque te hacen salir, ¿no? Porque todos tenemos nuestros tropos. O sea, yo hay algunas imágenes que repito siempre, y Mary cuando me ve me dice, ya has metido a otro con el pelo rizado. Y es verdad, o sea, en el físico de los personajes, incluso el color de los ojos, hay algunos que tenemos como fichados y los metemos siempre. Y en este tipo de retos también dices, a ver, pues si me tengo que inventar un alien, me tendré que inventar un alien, no me voy a inventar a un alien que sea... Con el pelo rizado, no, María. Exacto, no queremos eso. Bueno, os comento un poquito el chat. Rubén dice que Raquel es una archienemiga feroz. Barto también comenta que hacéis un montón de cosas chulas, que ella se ha quedado con ganas de enviaros una novela romántica para la convocatoria que tenéis abierta. Sé que varios del Club Cirano, varios miembros, como los domingos, nosotros trabajamos un poco en línea, tenemos el ratito de escritura que lo llamamos, que es a las 11, y nos ponemos como 2 horas o 3 horas a escribir, y entre medias hacemos parones para charlar, y más de uno nos comentaba que estaban ahí para mandaros alguna cosilla a alguna convocatoria. Así que recibiréis cositas. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Mary, que sí que es verdad, yo también lo he comprobado por el club, que cuando te dan así 3 cosillas con las que empezar, no es luego más fácil enfrentarse a la hoja en blanco. Seguramente en el chat me den la razón en ese sentido también, porque digamos que ya te da esas herramientas, ¿no? que al principio es como, venga, me voy a poner a escribir una novela, un relato, lo que sea, y no sabes ni por dónde empezar. Sí, yo creo que lo que hace es que el cerebro ya esté preparado. O sea, de hecho, cuando siempre te dan consejos para establecer una rutina de trabajo, te piden que hagas siempre eso, una rutina. En plan, me siento, me preparo una taza de té, enciendo la lamparita, para que tu cerebro ya asocie directamente, cuando haces esas 3 cosas, que es el momento de escribir. Entonces, yo creo que ya está más predispuesto a pensar ideas cuando tú estableces esos patrones. Entonces, para Inventízate, yo si te digo la verdad, no sé qué patrón debía tener en su momento, pero debía hacer algo distinto, que era sentarme y mi cerebro ya iba chu. Y la verdad es que se agradece. O sea, ahora que llevo tiempo sin poder participar, es que lo noto. O sea, si tuviera que escribir ahora un relato, es como... Es que no sé ni por dónde, nada, es que no tengo ni idea. Yo, fíjate, cuando los escribo, cuando me siento, ya los tengo escritos en la cabeza. Yo leo los requisitos y pienso obsesivamente en ellos hasta que tengo relato, pero te lo juro, no es por ir hasta el día, a lo mejor digo, bueno, el día 5 los miro, que tengo que hacer cosas hasta el día 5 que no... Y cuando me siento, la tengo, son 500 palabras, quiero decirte, y ya es... en ese sentido no me funciona la cabeza así. Igual cuando escribo algo más largo, suelo tenerlo ya gran parte de la cabeza memorizado. Y luego ya sí que luego te vas perdiendo un poco la historia y todo eso. Yeah. Pero para el Inventízate es como que me siento ya con todo... Di, Raquel, acaba, perdón. No, esto sí, que me siento con todo ya estructurado, vaya, más o menos. Es que yo creo que eso forma parte del proceso de escritura. O sea, el tener la semilla en la cabeza, ir tirando y regándola poquito a poco, eso inevitablemente va germinando. Aunque tú no lo escribas, o el tener un cuaderno con ideas, eso al final va alimentando a los personajes y la idea inicial que tenías. De hecho, pues si alguien le ayuda en el próximo relato, hace poco leí París era una fiesta de Hemingway, y en él daba como un par de pinceladas de cómo escribía. Y es muy curioso porque él decía siempre, tienes que empezar a escribir con la frase más sencilla y verdadera que conozcas, algo así, ¿no? O sea, como
la frase más sencilla y verdadera que conozcas y así. Y cuando tienes eso, puedes tirar de ahí. Entonces me parece muy guay porque sería su rutina, ¿no? El decir, vale, yo escribo algo así y ya eso desencadena tu cerebro y empiezas a pensar. Entonces es muy... Y era Hemingway, entonces nos vamos a fiar de él. Algo sabría. Algo sabría. No, es que me parece súper importante porque a mí, de hecho, en una antología que es la de Literalmente, que un consejo que me dio María, aquí mismamente, fue con mi relato y tal, cuando nos lo revisábamos y tal, que estuvo muy guay porque la verdad que fue en el confinamiento y esa forma de trabajar, que todo era muy positivo, todo, ¿sabes? Sí. Y que aprendimos y bueno, nos enseñamos unos a otros, pero con muy buen rollo todo y todo sin plazos, no pasa nada, muy guay. Y un consejo que me dio para el relato, porque yo tengo cierta tendencia, creo que todo el mundo, a disiparme y a perderme. Entonces me dijo, ponte la frase esencial para ti del relato, que es un poco lo de Hemingway. Ya me dijiste el consejo a mí en su día, María. Vale, es que se me había explicado eso. Me lo dio Mary. Así. Sí. Pues me dijo, pues mira, Marimeri, me dijo, ponte la frase ahí y tenla siempre a la vista. Y pues a mí me sirvió muchísimo. Me lo dio con Espiral. Me dijo, tú tienes que ponerte la idea que vaya a guiar tu novela, o sea, tu historia, a la vista. Y póntela en un post-it hasta el final. Y que cada escena, casi cada frase, vaya en esa dirección. Pues a mí me sirvió mogollón, porque notas que... Te lo debemos ver. Sí. Y al final yo creo que tiene un poco que ver con lo que comentas de Hemingway, que es, yo creo que es cuál es esa semilla esencial de tu historia, esa idea, porque todo esto es parte de una idea muy básica al final, venganza, odio, justicia, injusticia, amor, o sea, parten de una cosa muy básica y la historia sirve para mostrarla, para darle tu vuelta, pero a veces nos liamos tanto, o yo por lo menos me lío tanto, que digo, espera, y el tener esas 4 cosas ahí siempre a la vista me parece básico. Y que yo creo que es lo que va a hacer a que tu historia sea tuya, porque cuando hubo este boom de distopías, por ejemplo, ¿no? De repente todas se nos parecían a los Juegos del Hambre. Es que se parecían mucho, sí que es cierto. Y entonces decías, jolín, es que ha salido uno muy bueno y entiendo que todo el mundo quiera seguir esa receta, pero es que no va a funcionar a todo el mundo igual. Entonces el tener esa idea que es tuya va a hacer que tu historia no sea la de Susan Collins o la de Verónica Roth, no, o sea, va a ser la tuya. Y aunque en apariencia se puedan parecer porque compartan género, yo creo que se le da, pues eso, tu toque, no personal. Y eso es muy importante. Y luego no tiene mucho que ver con esto, pero con lo que dijo antes Virginia de lo de los manuscritos y eso, de enviar la convocatoria, es que si no se me pasa. Sí. Que creo que, por lo menos con literario, yo no sé, no tengo tanta experiencia, pero que hay rechazos y rechazos. Y un rechazo que te enseña también es importante, y es un poco como lo del inventízate, que si tu historia te dicen qué es lo que está bien, lo que está mal, no sé qué, pues esa historia va a tener mucho camino, porque vas a saber qué hacer con ella, cómo hacerla evolucionar, y tú vas a evolucionar mogollón. Entonces yo creo que todo el mundo tiene que animarse a mandar la historia, aunque a lo mejor a ti te parezca un churro, que luego probablemente no lo sea, y aunque lo sea, vas a acercarte un poco más a su mejor versión. Entonces yo personalmente animaría a toda esa gente que está echándole horas ahí a que enviara la historia, porque creo que si no llega a ser una publicación es un comienzo del futuro de su historia. Entonces en ese sentido me parece que se animen, vaya. Sí, es que queda un poco descolgado. Sí, digo que una de las marcas de la casa de Literap es que intentamos, cuando hacemos un rechazo, no decir, oye, lo siento, tu manuscrito, pues no, sino que intentamos explicar, ni que sea brevemente, en qué ha fallado. También es cierto que en otras convocatorias no nos había pasado, pero en esta de romántica nos mandan cosas que no son románticas, tipo una novela policíaca en la que hay 2 personas que acaban liadas, ya, pero es una novela policíaca. Entonces sí que es cierto que cuando empezamos con la convocatoria, a esa gente sí que le dábamos algunos tips para mejorar la historia, pero luego dijimos, es que no nos están mandando románticas, es que no tiene nada que ver. Y la verdad es que muchos de los manuscritos que nos han llegado han sido así. O sea, es algo que debatimos mucho, porque la editora de esa línea es Libertad Delgado, Liber Libélula,
Y es algo que hablamos mucho las dos porque no entendemos si es que la gente no sabe exactamente qué es romántica o es que no les gusta la romántica. O sea, hay algunos manuscritos que nos da la sensación que la romántica tiene un estigma muy fuerte de relaciones pues tóxicas, personajes machistas y tenemos esa sensación como que las escritoras y los escritores intentan huir de esos clichés y van en dirección contraria. Entonces, como, bueno, tú quieres algo romántico, yo te planto aquí una relación romántica, pero te voy a hablar de otra cosa. No, nosotros lo que buscamos son relaciones románticas de verdad. O sea, no tienen por qué ser tóxicas. Es que no tienen nada que ver. Puede haber una relación tradicional entre dos personas que sea maravillosa sin ser utópica en plan peli Disney de, te acabo de conocer y ya eres el amor de mi vida. Pero no tiene por qué ser nada malo. Y sobre todo a la gente que se quiera presentar, nuestra convocatoria cierra el día 30, es decir, la semana que viene. Y para mí lo más importante es que revisen que la historia sea romántica de verdad. O sea, el género de la romántica se caracteriza por analizar, digamos, que toda la trama va alrededor de la relación de esas dos personas. Y lo importante es que toda novela tiene que contestar a una pregunta, que es, digamos, el conflicto real y se soluciona en el clímax. En el caso de la novela romántica, la pregunta siempre es, ¿acabarán estas dos personas juntas? Sí, en el caso de que tu novela no conteste esa pregunta, porque sea una pregunta totalmente distinta, en el caso de la novela policíaca, ¿vamos a coger al asesino? Eso ya no es una novela romántica. Entonces, os pido por favor que no me la mandéis, porque claro, es que os vamos a tener que decir, no es romántica, lo siento. Pero realmente, sí que contesta la pregunta, ¿acabarán estas dos personas juntas? Adelante, o sea, no hay problema. Y ya digo, nosotros intentamos siempre, lo más educadamente posible, hablar de lo bueno que tiene la novela y de lo malo, porque, no sé, yo también como escritora sentía que cuando mandabas a concursos te decían, pues no has entrado y ya está. Y claro, pues tú te quedas con la sensación de, vale, ¿qué ha fallado? ¿Ha sido mi relato? ¿Ha sido que no encajaba? ¿He mandado algo que no tocaba? Y creo que ni que sean unas pinceladas, al menos te ayuda a saber, vale, es que algo no funciona y ya sé por dónde tirar para corregirlo. O directamente hay proyectos que hay que reescribirlo entero. Pero bueno, al menos ya lo sabes. O sea, sabes si puedes trabajar con esa base. Yo lo reescribí. O sea, y tú también, guau, un montón. No hay borrador que no se pueda mejorar. Bueno, el que no está escrito, o sea que hay que escribirlo. Completamente de acuerdo. Os leo un poquito el chat. Mira, dicen, la gente quiere publicar con vosotros aunque no quieran hacer romántica. Yo creo que por eso ahí se han colado muchas que no van ahí. Marta dice que tenía una relación romántica. Ay, espera que se me ha subido. Pero no le daba tiempo a terminarla para enviárosla, así que se ha quedado ahí en el tintero. Luego Rubén dice que tenéis que abrir una convocatoria de real crimes y os llevarán románticas, eso es de lógica. Es verdad. Es que mira que en fantasía, ciencia ficción y terror nunca nos había pasado, o sea, siempre estaban bien englobados dentro del género y pedíamos, o sea, porque tenemos, digamos, varios proyectos. Tenemos el proyecto Válidas, que es de donde sale María, que los personajes que presentamos, a ver, inició contigo, pero... Ay. Sí. O sea, yo lo mandé antes y después salió. Claro, o sea, nos sirvió de inspiración del proyecto Válidas. Los personajes tienen que ser personajes que padezcan alguna enfermedad que les incapacite de alguna manera, porque eso, en mi caso, yo tengo fibromialgia y me pareció muy importante esa representación en las novelas. O sea, la mayoría de protagonistas son gente sana, perfecta, muchas veces guapa, y no tiene por qué, o sea, y las novelas que van sobre personas que tienen alguna enfermedad, va sobre la enfermedad y no, o sea, yo puedo ser, por ejemplo, una persona ciega y tener mi propia aventura que no tiene nada que ver, una aventura o de terror o de ciencia ficción o de fantasía, y no tiene por qué la trama girar en torno a que soy ciega, ¿sabes? Simplemente, pues mira, es una característica, igual que soy alta o baja o morena o tal, pues soy ciega o cualquier cosa y ya está. Y eso, y de hecho surgió con la novela de María porque en su caso la protagonista es Carlota, es una novela de fantasía porque la chica tiene poderes, pero le detectan cáncer y a raíz de la quimioterapia los pierde. Entonces, justamente, que la novela no fuera sobre el cáncer, sino sobre la identidad y qué te queda después del cáncer,
pero con la clave de fantasía me pareció mucho más interesante, porque al final el cáncer realmente es lo de menos, digamos, simplemente es una paciente que vive su aventura y que realmente no tiene nada que ver, o sea, sí por el hecho de que ha perdido los poderes por la quimioterapia, pero que podría haber sido cualquier otra cosa. Y no sé, eso ya como reivindicación personal, pues el proyecto me pareció muy interesante. Y luego otro que tenemos es el proyecto 1, que es sobre personajes racializados, por lo mismo que comento, porque casi todos los protagonistas son blancos. Y no, es que puede haber personajes que latinos, asiáticos, no tienen nada que ver y pueden tener sus aventuras y ya está, no hay más drama. Y con la de romántica, pues hemos abierto Iris, que es para personajes que sean del colectivo. O sea, puede ser una relación, digamos, entre un chico y una chica, pero que uno de ellos sea bi, por ejemplo. Eso tampoco está muy visto y nos pareció importante. O sea, digamos que la marca personal de la editorial es hacer personajes que no sean normativos. O sea, que no sea lo típico que vas a cualquier editorial de estas más grandes, abres un libro y ¿sabes? Pues ese tipo de personaje no. Vuestro público es más juvenil adulto. Y yo eso, fíjate, ese tipo de diversidad lo estoy viendo ahora muchísimo más en infantil y middle grade. Sí. Ahí hay, pero muchísimo. O sea, en cualquiera sí. Hay diversidad de todo tipo. Pero sí que es cierto, de la literatura para adultos, menos. Ayer justamente estábamos en el stand en San Jordi y se acercó una señora, no sé, ya tenía unos 50, 60 años más o menos. Y claro, nosotros además estábamos compartiendo stand con Cacao Books, o sea, teníamos la bandera del colectivo ahí plantada, encima sus novelas tiene una que es abiertamente hetero, ¿sabes? O sea, es que ya dábamos todo el perfil de aquí la literatura es distinta. Y la señora súper encantada con que por fin se hablasen de esos temas y que la gente lo pueda leer y además pues le llamó la atención los libros que eran con personajes trans y decía, ¿ves? Es que de estas cosas nadie te habla y está muy bien y no sé qué. Y yo decía, madre mía, o sea, me quedé pasmada con que... Sí. Esta señora me la abuela. Sí, yo, por favor, señor, ¿se puede quedar aquí en el stand con nosotros? A ver, yo en ese sentido que venía de leer mucho literatura muy clásica, a ver, yo soy un poquito más mayor y venía de leer mucha literatura clásica y mucho cine más clásico y sí que hay clichés que tienes en la cabeza metidos y yo desde que alguien me dijo, es que tu historia parece la aldea de Papá Pitufo, con Pitufina, lo dijo Mary, ¿eh? Y dije, pues es que es verdad, es que todos los personajes son masculinos y, o sea, muy, ¿sabes? Muy rancio. Y yo ahí fue como un abrirme los ojos, digo, pero es que la literatura tiene que ser para avanzar, que creo que es lo que está pasando también en la literatura más infantil, más tal que decís, que es que está intentando ya las nuevas generaciones educarlas de otra manera como fuimos educados nosotros o a enseñar otras cosas. Y yo creo que desde esa aldea de Papá Pitufo, todas mis historias tienen parejas, pues eso, del mismo sexo o tienen mucho más y yo ahora me cuesta más, me cuesta más concebir las historias románticas clásicas que antes veía, a lo mejor, o que me salían más automáticamente. Y creo que ese es el camino que hay que seguir, tanto por el tema del colectivo como por el tema de personajes no normativos. Yo estoy ya muy cansada del personaje que me pasa con los Bridgestone, o como se diga, del personaje de la amiga gordita, que digo, pero si es guapísima, es súper inteligente, es no sé qué, y no la sacan a bailar porque, ¿pero qué me estás contando? Y creo que hay clichés que tenemos que romper, por ejemplo, y darle un poco una vuelta de tuerca, que no sean todos, como dice Mary, súper guapos, súper no sé qué, que sean reales, porque las personas reales nos pasan cosas y tenemos que identificarnos también con eso. Y sobre todo también un poco, pues lo que decía la señora, un montón de temas sobre los que nadie te habla o pero nadie te muestra, claro. Exactamente, y son maravillosos además, quiero decirte, y hay que darse cuenta de que existen y darles su espacio y que le lleguen a mucha gente y que sean, pues, como todo lo demás. Quiero decir, a mí el libro siempre hablo del libro de Lola, de Hijos del Exilio, porque a mí me parece pues que aúna todo eso
Todo, en todo. una Lola historia ahí se maravillosa. quedó a gustísimo en ese Claro, libro, en madre una mía. historia maravillosa, en la que los personajes Brutal. son unos personajes, más allá de otras cosas, son ellos y su historia. Y a mí me parece que es algo que tenemos. Yo, vamos, tuve como una revelación ahí trascendental a mi edad y creo que el camino es ese, vamos, de la nueva literatura. ¿Va? Es muy interesante lo que comentas porque sí que es cierto, sobre todo cuando empiezas a escribir, que reproduces lo que ves en la tele. ¿Y qué es lo que ves? Lo que tú dices, la aldea de Papá Pitufo. Tienes a 4 tíos, encima se pelean por la protagonista, que siempre es súper guapa. Y ya está. Y esa chica siempre la van a tener que salvar, va a estar detrás, mientras los otros ahí derrochan testosterona. Y yo cuando empecé a escribir, escribía personajes así realmente. Por ejemplo, pues no había personajes gays. Y mira que mi mejor amigo lo era, pero no sé, nos habían enseñado a que esos grupos tenían que ser todos súper heteros. Y no sé, es que jamás se me había ocurrido que eso pudiera ser distinto. Y a medida que hemos ido, bueno, en mi caso, a medida que he ido creciendo y tal, pues ya, no sé, fui pensando. Pero es que a mi alrededor hay mucha gente, por ejemplo, del colectivo. ¿Por qué no pueden salir en mis historias? Es que es un hecho, o sea, esa gente existe pues, sí que es cierto que en mi grupo, por ejemplo, nunca he tenido personas racializadas, entonces sí que es un tema del que conozco menos, pero también existen, o sea, y ahora cada vez más en los colegios hay gente de muchísimos países y es una realidad, no tiene nada de malo y no sé, para mí sí que era muy importante que la editorial reflejase todo eso, porque creo que de editoriales que publican gente perfecta ya hay un montón y no es el camino que queremos seguir. Coincido mucho con todo lo que habéis dicho. Sí que es verdad que yo me he encontrado con más cuentos, como dice María, ¿no? Que sí que tratan estos temas normalizándolos ya para los peques y sin embargo literatura juvenil y adulta parece ser que eso está muy, muy, muy abandonado. De hecho, tanto Marta como yo hemos sido muy, muy lectoras de novela romántica. Y llegó un punto que estábamos ya cansadas de todo testosterona, todo relaciones súper tóxicas. Dices, no, por favor, ya no me apetece. Entonces, esto es un poco de aire fresco y como renovar un poco ideas que ya huelen a rancio. Os leo un poco el chat. Preguntan si vais a hacer alguna otra, en un futuro, alguna otra convocatoria de romántica para ver si se puede presentar Marta. Sí, vamos haciendo continuamente, o sea, nuestra intención ahora que hemos abierto la línea de romántica es hacer de género, de romántica, de género, de romántica. O sea que sí que la abriremos. O sea, ahora la próxima es de género, pero la siguiente será de romántica. Genial, genial. Y bueno, Rubén dice que nunca se os ha colado en ciencia ficción nada de humor, así que menos mal. A ver, Rubén. Súper rápido. No sé si os habéis planteado hacer para un futuro algún tipo de convocatoria que se pida exactamente humor, porque creo que libros de humor como que, o historias de humor como que no se tratan tanto. No, pero no se escribe directamente, o sea, es porque que es lo que digo, dentro de fantasía, ciencia ficción y terror, tú puedes darle, claro, y le puedes dar el enfoque que quieras, o sea, la novela de Rubén realmente trata sobre muchos temas de ciencia ficción, aunque sean una clave de humor, y eso se puede hacer perfectamente, o sea, me refiero que la gente nos puede mandar manuscritos de ese tipo, de hecho lo han hecho, y es que han sido poquísimos, o sea, la gente no suele escribir humor y no suele consumir humor, o sea, igual que las series sí, no sé por qué la literatura que es eso, de más graciosa, no hay manera, o sea, se vende mucho peor y tiene como menos público, no lo entiendo. O sea, porque luego series tipo como conocía a vuestra madre y yo qué sé, chorradas así que son más divertidas. Sí, o sea, tiene muchísimos espectadores. Pero porque yo creo que el formato audiovisual es mucho más fácil sacarte una carcajada instantánea. Bueno, sí, eso también. Claro, o sea, metes cualquier tontería, metes a Jake Peralta gritando y te ríes. Da igual la escena, ¿sabes? Pero en literatura creo que va más allá. Es también un tono general que te haga reír. Es que el humor es súper difícil, pero yo creo que es, para mí, el género más, no os lo digáis a Rubén, pero el género más difícil y más, ¿sabes? Yo creo que jamás de los jamases. Y claro, tú cuando compras un libro y si sale mal, sale muy mal.
Sí, Es decir, el terror, si sale mal, pues bueno, pues te da canguelillo, pero no mucho más. El romance, pues no conectas, pero el humor, si sale mal, es que tienes que cerrar el libro. Entonces yo creo que igual asusta un poco más de arriesgarse como el libro de humor. El humor no lo puedes trabajar como trabajas, por ejemplo, una escena de acción. El humor te sale, y si no te sale, no te ha salido. O sea, no intentes ser gracioso. Es esa sensación de estar escuchando un monólogo de alguien que no te está haciendo gracia y dices, no lo intentes más. O sea, porque sí, por no estás favor. haciendo gracia. O caer en lo zafio. O sea, hay una línea muy sutil entre el humor y la zafiedad, entre el gusto y el mal gusto, y es muy difícil. O la ñoñería. Yo, si hiciera humor, sería un humor súper ñoño. Quiero decirte, pues a lo mejor haría humor para niños de 5 años, pero no haría un humor. Claro, es que ojo, es el humor con mayúsculas. Sí. Entonces, yo creo que es complicado. Hacen gracia en el día a día, es muy difícil escribirlas para que te hagan gracia. Sí. O sea, es muy complicado porque son las expresiones faciales, son los tonos de voz. Y eso en una serie lo puedes hacer, pero en literatura es muy difícil. Yo creo, no, que la convocatoria de humor que sería muy complicada, muy complicada. Vamos, yo yendo a la... No, iba a decir que lo que me llamó la atención cuando leí el manuscrito de Rubén fue, 1, me hubiera gustado escribirlo a mí, y 2, fue cómo hace humor sin meterse con nadie. O sea, realmente... Efectivamente. Pero se mete con cosas. Sí, pero con cosas, pero no con alguien. Sí, no, ¿sabes? Hay una crítica, sí. Sí, porque o sea, es asqueroso, pero mucha gente hace, por ejemplo, chistes de gordofobia o chistes racistas, cosas así, claro. Y es como, te estás riendo tú, pero no hace gracia realmente. O sea, el dadaísmo, en cambio, nos hace gracia a todos. Sí. Rubén comenta que viajar en el tiempo es fácil, es más graciosa que cómo conocía a vuestra madre, y son 21.000 palabras contra 9 temporadas. Sorry, but not sorry. Sí. Bueno, la última... Vamos a dejar de hablar de ella. No existen, ¿vale? O sea... Se le acaba de subir, hay que dejar de hablar de Rubén. Vale, vamos a cambiar de tema así radicalmente. Bueno, aquí hay una escritora que se está enfrentando ahora a una novela que intenta que sea de humor, así que, bueno, en plan comedia, ¿qué consejos le podéis dar para que no cometa errores y pueda sacar la novela adelante? No me atrevo, que hable con Rubén. Ya, terapia. O sea, diría que no forzara nada, que cree situaciones que resulten cómicas en sí mismas sin buscar dar la típica frase de Badum, porque eso es muy difícil de conseguir. Yo le recomendaría que leyera muchísimas novelas de humor para empaparse, porque creo que también te es más fácil que te surja si ya has visto cómo lo hacen otras personas, pero no el típico libro que es de escenas divertidas, sino una novela que sea novela y que sea de humor, tipo Eduardo Mendoza o cosas así, que también es que en España hay muy pocos referentes, porque es lo que te digo, se lee muy poco, y en Estados Unidos la verdad es que creo que por Juan ahí... Gómez Jurado escribe con un sarcasmo muy... Sí, algo así. O sea, yo me he reído leyendo, pero porque es su personalidad también, o sea, que cuando siempre te ríes. Yo la verdad es que a quien recomiendo siempre, que ya la gente estará aburrida de oírme, es a Elvira Lindo con Manolito Gafotas, porque aunque es algo infantil, buenísima. Es que yo me parto a día de hoy, a mis 32 años, sigo riéndome con Elvira Lindo. Es buenísimo, pero porque son libros por los que no pasa el tiempo, o sea, no caducan, es imposible que caduquen. Bueno, me pillaron mayor ya. Es una pasada. No, yo lo leí hace 2 años, o sea que con 19. Con 19 yo de pues con 10 años más o menos, no sé. O sea, sé que mi hermano era pequeñillo y claro, y encima lo divertido de Manolito Gafotas es que el hermano es el idiota, creo que le llama. Entonces yo además no quería mucho a mi hermano y era como idiota, ¿sabes? A mí sí que me hacía mucha gracia. Sí, es un humor con el que se ríen niños, pero yo cuando lo leí, siendo ya mayor, dije, jolín, estas cosas no las habría pillado alguien pequeño. Claro. Entonces, hay también cosas muy bien dirigidas a un público adulto. Coincido completamente. Y otro autor que a lo mejor también recomendaría es a Terry Pratchett, que tiene un humor muy peculiar.
Así que, Alba, creo que ya has pillado algunas cuantas referencias. Tienes en el chat además a Rubén. Puedes preguntarle, mandarle un susurro o algo y seguro que te puede dar algún consejillo. Sí. A Terry lo que tiene que ser difícil es traducirle. Yo cuando me dicen algo de humor digo, madre mía, que no me manden eso, por favor. Buah, y ahora que lo están traduciendo al Que me catalán muero. y te explican cómo han estado haciendo, en plan, tirando del hilo de las palabras inventadas para Es que traducirlas al catalán y yo, Es pesadillo, es pesadillo. madre mía, o sea, Y que es un mundo enorme, entonces Mm. tienes que mantener una coherencia interna brutal y son libros traducidos por muchos traductores distintos. Pero bueno, no vamos a hablar de mi profesión, que me vengo arriba. También el tema de las traducciones es algo que las editoriales muchas veces os tenéis que enfrentar de una forma titánica, ¿no? Es muy Yo complicado. Estoy deseando que Literap compre derechos. Es que, aparte de que son carísimos, o sea, con razón, pero son muy caros y las traducciones también. A mí lo que me gusta es poder trabajar con las autoras y hacer mucho editing y demás. Entonces, cuando compras un manuscrito extranjero, pues lo tienes que publicar tal cual viene. Entonces, para mí pierde un poquito de magia. O lleno de gerundios. Sí, Uf. te lo dan. No, y de porque acabados eso es en la mente. traducción. No, es broma, no, Claro. ahí sí. No lo puedes trabajar. Los gerundios los Puedes darle a trabajar. la traductora, le puedes dar a María ahí. Bueno, María, se te han pasado 3 gerundios ya, mal. Este mes no cobras. Ay. Bueno, ya Pues sí. hablaremos de esto en otro momento, Mary. Pero sí que es cierto que justamente tanto María como Raquel hemos trabajado mucho en sus manuscritos conjuntamente. De hecho, eso, María, lo que hicimos es que tenía... Mucho. ¿Cuántos años tenías entonces cuando empezamos? Pues mira, tengo apuntado que Espiral se publicó en julio de 2018. Sí. Empezamos un año antes. Mm. Yo tenía 18. Y claro, o sea, realmente vi que era muy importante que asentáramos bien las bases y nos reuníamos una vez a la semana y estuvimos trabajando bien todos los Ya. capítulos, los personajes. Y en el caso de Raquel, aunque no ha sido tan intensivo, sí que le hemos dado muchas vueltas y para mí eso es lo mágico también de ser editora, poder trabajar conjuntamente con tus autores. Y no me gusta mucho, o sea, es cierto que tenemos que enfrentarnos las editoras a los típicos autores que te vienen y te dicen, no, mi manuscrito está perfecto, no vas a tener que quitar ni una coma. Luego es mentira, ¿vale? Pero no aceptan que les muevas nada. Y eso no es publicar, o sea, de siempre la figura del editor ha sido clave para ayudarte a poner en orden tus ideas y ver cómo puede quedar bien, sobre todo porque pierdes la objetividad cuando tú eres escritora. Y en cambio la figura de la editora lo que permite es eso, es, vale, vamos a verlo desde otro punto de vista, sobre todo pues eso, con más experiencia, más formación y vamos a ayudarte a que esta obra sea la mejor versión de ti mismo. O sea, nunca una editora Eso es es tu genial. enemiga, o sea, justamente lo que va a buscar es, sobre todo por el beneficio de todo el mundo, es que esa obra sea lo mejor posible para que el autor esté contento y cobre más y para que la editorial también cobre más. Entonces, sí que me da mucha lástima cómo ha ido menguando la figura del editor, que parece que Es que simplemente antes seamos eran impresores. Una eran locura. las Yo lo figuras estudié del poder. en el máster, los Las estudié figuras y era del una poder locura. editorial. Mm. Es brutal. Y yo lo veo muy bien porque al final yo creo que todos estamos en constante aprendizaje. O sea, nunca aprendes a escribir bien, siempre puedes escribir mejor. Y de verdad que ayuda muchísimo cuando tienes editores competentes. Gracias, May. Aprendes muchísimo, muchísimo. Y yo hay cosas que vi, como si fuera aquello una clase, que vimos en la asesoría de Espiral y aquello fue, o sea, y todavía me sigue costando. Entonces yo creo que se agradece un montón. Y eso es algo que veo en las editoriales pequeñas. Lo que estábamos diciendo antes de la diversidad, lo veo en editoriales pequeñas. No verás a Planeta, no verás a Penguin innovando y metiendo tantísima diversidad como editoriales pequeñas ahora mismo. Sí, lo bueno de la editorial pequeña es que también te puedes permitir trabajar más con el autor, ¿sabes? O sea, en una editorial grande van más a tiro hecho y además calculan estadísticamente qué novela va a triunfar según los estudios de mercado. Además ya saben que Pero es lanzan... dificilísimo de hacer eso. Yo no sé cómo lo hacen. Eso es súper difícil de hacer porque además luego nunca sabes, ¿no? O sea, además, Sí. Un poco con el título que tenía que tiene esta charla de nuevas literaturas,
yo creo que ahí se arriesgan mucho también, porque es verdad que sacan muchísimo volumen y lo ves, que hay algunas que la estrategia de marketing es cómprala a saco y otra es, bueno, esta novela está bien. Si quieres puedes comprarla, pero si no la compras no pasa nada. Tenemos esta otra que es la bomba y yo creo Ya que ahí tiene un juegan estudio de con mercado eso. que es muy difícil de seguir. Sí, ya digo, aquí en España no sé cómo funciona, pero sí que lo vimos más en Estados Unidos, como ya tienen la clave del éxito. O sea, en una novela tiene que pasar esto, esto y esto, y esa novela automáticamente va a gustar. Luego ya depende mucho de la opinión personal y de los gustos, pero digamos que sí que está establecido los patrones por los que tiene que pasar, igual que una canción. O sea, está estudiado perfectamente las armonías que tiene que tener una canción para que sea pegadiza y que guste. Pues en el caso de la literatura, sobre todo en Estados Unidos, está muy analizado cómo tiene que ser. Entonces lo que hacen es lanzar bestsellers, lanzar arriesgadas, o sea, sí, propuestas así un pelín más arriesgada para compensar y tal. Sí que es cierto que en una editorial pequeña cada manuscrito cuenta, es decir, un libro que no se venda te puede llevar a la ruina, sobre todo cuando estás Es una apuesta, empezando. es una apuesta. Sí, y por eso también vale la pena trabajar mucho con los autores porque te garantizas que el riesgo va a ser mínimo. O sea, que puede ser que no guste, pero si habéis trabajado conjuntamente es mucho más difícil porque al final han sido personas pensando, más luego todo el trabajo de betas y demás. Pero digamos que la editorial no puede jugar tanto a, bueno, si esto no se vende no pasa nada, la pequeña no. Entonces, para mí es muy importante el editing. Creo que también trabajan mucho, es que habéis hablado de marketing y ya me he venido arriba, lo siento, pero creo que también trabajan mucho con todo el tema de grupos de testeo, ¿no? O sea, buscan mucho qué es la tendencia que quieren llevar en cuanto a lectura y apuestan mucho por ahí. Entonces ya no hacen lo que es una historia porque al autor se le ha ocurrido, sino que mezclan todo en una costelera y sacan una historia. Es muy distinto. Y claro, por eso también hacen mucha inversión en cazadores de escritores, ¿no? Que es un poco lo que... Es una profesión muy americana, ¿no? Esa persona que se dedica a meterse en foros de escritura y ver quién puede crear este tipo de historias. Bueno, ha pasado con La señora de Crepúsculo, ha pasado también con la de 50 sombras de Grey, o sea, son bestseller, pero porque ha habido mucho estudio por detrás. Entonces, también hacen muchísimo encargo allí en Estados Unidos. Aquí en España veo que se hace menos, pero es lo que tú dices, vale, estadísticamente va a funcionar una historia que vaya sobre, pues ahora no sé qué se debe llevar, pero, o sea, en distopías, la verdad es que no estoy muy puesta en el tema, pero una distopía sobre esto, esto y esto, pues tú se lo encargas a alguien que sabes que escribe bien y ya está, y eso pues se va a vender, porque tú tienes la clave del éxito con eso, lo que tú dices, has estudiado en los grupos de opinión que ahora se lleva esto, pues vamos a tiro hecho. Pero al final luego saturas un poco el mercado de lo mismo, ¿no? Porque haces ese pico de lo que hacía falta, o lo que se iba a vender, o lo que tal, y de repente todo el mundo hace eso, y al final es que... Es lo que pasó con las distopías, y al final estábamos todos hartos pero de con las distopías. todo. A mí me pilló justo en la edad de leer los Juegos del Hambre y todo esto, y al final decía, otra más, o sea, ya que no me interesa. Sí, ahora con los Bridgertons vuelven a ser novelas de la regencia, otra vez a piñón. Fíjate. Y Y es que yo creo que se pierde un poco pues eso, lo que hablamos de la diversidad, del perspectiva. Yo creo que a mí me gusta mucho la ciencia ficción de los 70, porque era todo como muy, vamos a cosas locas, o sea, sí. ¿Qué podría pasar? Pues un poco toda esa diversidad y cada uno pone un poco su punto de vista súper extraño, que algunas cosas molaban, otras no. Pues todos hacemos historias de vampiros porque Crepúsculo ha petado, pues todo vampiros adolescentes. Ahora todo distopías de un mismo estilo. Es un poco... Se pierde, yo creo que se pierde parte de lo interesante. Sí, de hecho... Si te resulta interesante lo puedes aprovechar como inspiración, ¿no? Pero también no sentirnos obligados a escribir lo que se lleva y no sentirnos obligados a escribir lo que nos piden o lo que puede encajar. O sea, eso es muy la mentalidad de quiero publicar, ¿qué puedo escribir que le vaya a gustar a la gente? Pero también depende de la moda, porque lo mismo, tú te pasas un montón de tiempo preparando una novela de vampiros y cuando ya la mandas a la editorial, 50 sombras de Grey y tú no. Un poco tarde.
Justo. Sí, sí. Es un poco... Completamente de acuerdo. Digamos que todo tiene su tiempo y como no te subas al carro rápido, vas un poco atrás. Me ha gustado lo que ha dicho Mary, de que en América sí que es verdad que se piden más novelas por encargo, pero yo creo que es que aquí en España está muy mal visto lo de los escritores por encargo. No sé Sí. qué opináis. Yo creo que es una herramienta más, o sea, siempre que no, o sea, bueno, al menos para mí, creo que mientras no encorsetes al autor diciéndole, tiene que salir esto, ¿sabes? Todo súper pautado, que el escritor es como, bueno, yo solo tengo que picar, ¿sabes? Voy a picar las teclitas y voy a pasarte lo que tú me has dicho. Creo que dar un poquito de margen. Nosotros, por ejemplo, ahora con María estamos trabajando y con otras compañeras les hemos hecho encargo en plan, vale, queremos encargarte una novela, pero tú decides sobre qué quieres. Entonces, les damos bastante manga ancha en ese sentido porque creo Si que llevamos una idea propia, sí, fluye mejor. También porque... sé que podemos leer. Voy a leeros un poco el chat. Mira, dice Vale. Alba que el mercado americano y el británico es muy diferente al español porque está todo muy estudiado y saben cómo crear tendencias. Y ganan mucho dinerito. Sí, eso es verdad. Sí. Aquí, madre mía. Luego dice Marta que bueno, que si te gusta el tema, que más da que esté de moda. El problema es que triunfe, ¿no? Eso. Y que las editoriales quieran apostar por ello. Eso también es verdad. Claro. No, Luego, sí, justamente a ti te fascinan los vampiros y da la casualidad de que está de moda, pues genial, ¿sabes? pues sí, O sea, Es sí. un momento. es claro, el momento, claro. efectivamente. El problema es la gente que escribe específicamente porque eso está de moda, que es muy complicado, porque como pilles la ola bajando, fatal, porque ya la gente está saturada. O la editorial que rechaza cosas porque no son lo que está de moda. Entonces, bueno, te pierdes historias muy buenas, pero no tocaban. Eso me parece una pena también. Luego Marta nos hace una distinción que no he dejado yo clara, que no es lo mismo un escritor por encargo que un ghostwriter, ¿no? Porque el escritor por encargo, al fin y al cabo, sí que firma sus obras, mientras que el ghostwriter no. El que escribe la biografía de Belén Esteban, por ejemplo. Por ejemplo. Que no lo ha escribido ella, no me lo puedo creer. ¿Qué me estás contando? Ya, Raquel, lo siento un montón. Dios mío. La quemo esta noche. Luego dice Alba que hay muchos lectores que leen por modas o bestsellers. Sí, sí que es cierto. Yo Bueno, creo hay que... bestsellers y bestsellers, ¿no? Hay Sí, algunos que están, sí. o sea, muy buenos. Iba a decir uno, pero es que me ibais a matar. Porque Ay, si está qué ahogando mal. escuchando, iba a decir el nombre del viento, pero... Oye, a mí tampoco me gusta nada, ¿eh? O sea, creo que es sí, yo la una amo. oportunidad mal aprovechada. Me gusta la banda sonora mucho, los conciertos de la voz me encantan. Es lo malo. Es que, a ver, quiero decir, me pasa como a Mary, que yo el primer libro flipé todo lo que empecé a contar de los personajes esos oscuros que nunca más salieron y toda esa cosa, y dices tú, pero es una oportunidad muy mal aprovechada. O sea, creo que él tiene una idea maravillosa, pero Sí. que no sé en qué momento nos la va a contar. O sea, Es que se nota que es máster de rol, porque lo que ha hecho ha sido un world building espectacular, increíble, súper bien pensado, Sí, pero sí, los personajes están vacíos, son carcasas. Las chicas, tú las intercambias una por otras y no pasa nada, siguen siendo la misma chica, porque me acuerdo que en el primero había una que salvaba, que yo no también la pues, le iba recuerdo. detrás, pues la salvaba y era como, es exactamente igual que la otra chica con la que habías hablado, o sea, es que apenas me la has descrito físicamente porque es que te da igual, o sea, todas son intercambiables y no sé, yo tenía la vibración esa de señor todo el tiempo y no me gustaba, o sea, era como, tío, es que es un machista. Bueno, ya, ¿sabes? Ya. Stop. Es verdad, María, o sea, Continuemos, por favor, que es que estáis es una atacando. buena oportunidad mal desarrollada. Yo estoy de acuerdo totalmente con Mary en eso. Qué dolor, qué dolor. Que no sé si Bueno, continuemos. Pero tendría que Estábamos ser una hablando de editorial, pero si tuviera una editora que hace el editing este que hablábamos, Sí, a lo mejor le ayudaría, ¿sabes? Alguien, Jolín, nosotras, por ejemplo, que nos llame, por favor. ¿Sabes? Porque todo esto lo piensa mucha Patrick, gente, llámame. es una... Algo tiene que haber, cuando mucha gente piensa lo mismo, algo de cierto tiene que haber, entonces que no haya alguien detrás que le explique esas cosas. Lo peor fue que yo lo leí mientras estaba haciendo el máster de escritura, entonces en mi grupo estaban todos a tope, en plan, ¡guau, qué chulo esto! No sé qué. Me lo comencé a leer y era súper divertido porque estábamos en clase de ficción y el profesor era como, no podéis hacer, o sea, no deberíais hacer esto, esto y esto. Yo llegaba al libro y era justamente lo que estaba haciendo y era como,
pero tú no es que no mirabas, funciona. Sí. mirabas la tapa, ¿cuántas ventas tenía esto? Sí. Y por eso, o sea, el world building maravilloso, pero No, los no, personajes, y la el primer manera de libro moverse. pero la idea de partida me parece buenísima, quiero decir, a mí me Sí, enganchó, pero brutalmente. O sea, no, una cosa no quita la otra, ¿eh? Pero le Claro, es que lo falta... del tema de los bestsellers, hay algunos que son muy buenos. Por ejemplo, Marta menciona a John Verdon, que es muy buen escritor en ese sentido y es un escritor de bestseller, no se puede negar. Pero claro, cuando te encuentras, por ejemplo, yo me leí el primer libro de 50 sombras de Grey porque era bestseller y dije, ¿qué mierda es esta? Porque sí. esto es O sea, bestseller. me sabe mal, pero es que, de hecho, yo me los fui leyendo, suena muy mal, en el metro, porque me sentaba al lado de señoras que los estaban leyendo, lo leía todo el Ah, mundo, ya, sí, por y encima yo iba de... ahí sí, sí. ojeando por ahí y, bueno, pues más o menos me iba haciendo una idea, porque además los trayectos que yo hacía eran muy largos, tipo de 1 hora, entonces me daba tiempo a leer bastante el libro de la señora. Y yo me quedaba como, Dios mío, estos diálogos, o sea, ¿de dónde han salido? Parece Antena 3, la peli de sobremesa. Pero bueno, realmente funcionó, pues las un mujeres género, al así final. más mayores les flipó y mira, A o mí me sea, pasó- pero realmente, bueno, se podía haber hecho mejor, creo yo. A mí me pasó hace mucho tiempo con Dan Brown cuando empecé a leerlo, que es el... Y el primero dije, ¡joder, qué tío! Y me flipé mogollón y luego el segundo dije, es lo mismo. Y es lo mismo. Sí. Y solo se trata de hacer un cliffhanger en cada capítulo para que tú quieras seguir leyendo. Y sabes, y creo que funciona, que tiene su público, pero que te puede llegar a aburrir. Igual no, igual te molan todos porque te sigue sorprendiendo sus puntos de partida o sus tal, pero que llega un momento que ves 3 trucos y te empieza a resultar, o a mí me resultaba en el caso de este señor repetitivo, vamos. No sé de cuántas horas de Grey si era repetitivo ya o no, pero vamos. Marta también nos comenta que el hecho de que ella piensa que venda mucho o que venda poco no dice nada si es bueno o no. Hay bestsellers que son muy buenos libros y otros que son caca. Y lo mismo con los libros más indie, ¿no? Pasa lo mismo. Y también muchos libros que pasaron sin pena ni gloria en su momento de publicación y años después han cogido toda la fama. O sea, realmente es que el mercado es muy variable y lo que tú dices, no depende de la calidad del libro, del momento del mercado. O sea, quería comentar justamente con esto de los tropos y demás que se llevan en el mercado, que hace unos meses una autora, creo que eran las dos americanas, se denunció a otra chica porque había utilizado el modelo de lo que se llama Omegaverse, que es de como mal llamados los lobos alfas, betas y omegas, pues porque las dos habían hecho una novela de lobos y claro, pues que le había robado la idea y era plagio y era como, es que ahora mismo esto está de moda y todo el mundo está publicando libros de esto. Y era como me pasó. ¿El qué? Cuando salieron lo de los lobos de Mercy Falls o no sé qué se llamaba, de Maggie Stiefvater Pater. Pero la noticia fue de Aquello hace salió meses. hace un montón. O sea que ha vuelto el boom de los lobos. Sí. Sí, por eso digo, es como si... Que vuelve, es un bucle. Claro, pero es como si Susan Collins ahora hay denunciar. Madre mía, otra distopía, denunciar. Claro, es que realmente en el mundo de los hombres lobos, quiero decirte, tampoco, o sea, cada historia pues será un poco distinta, pero hay muchos puntos comunes. Claro. O sea, Sí, y luego si no a Susan Collins le puedo denunciar Orwell y le puede denunciar Bradbury. O sea, al final, en literatura, cuando decimos que las historias no caducan es porque realmente son formatos distintos de hablar de lo mismo. Al final, no sé dónde lo leí, pero hay como 3 ideas fundamentales y alrededor de esas 3 ideas gira la literatura entera. Pero porque es la existencia del ser humano, entonces contamos lo que somos. Creo que eso se dice en el guión, era amor, venganza y no me acuerdo cuál era la otra, pero sí, al final, casi todas las historias sí que... Pero vaya, que la denuncia a mí me pareció... O sea, es una locura. Es como si un autor de ciencia ficción denuncia a otro porque salgan robots. También salen naves, no puede ser. Nos comentan por el chat que la tercera es superación. Amor, venganza y superación. Muchas gracias. Es que realmente al final está... Mi sensación es, cuando escribo cosas, que no son ideas... O sea, no es lo más original del mundo, pero cuando lo haces tuyo y cuando pones cosas tuyas,
lo vuelves, es como la rosa del Principito, ¿no? Entonces, esa idea que ya tuvo otra gente antes, tú le das otra cosa, tú transmites otras cosas. Entonces, pues no hace falta... Hay gente que es súper... Hablando de la Inventízate, yo la prueba de una que fue de romance, el rato que ganó me pareció la historia de amor más original del mundo, porque era cómo se hacía la célula eucariota, al final una cosa, una pasada. Hay gente que tiene esa idea súper original que le da la vuelta de tuerca del siglo a la historia romántica, pero luego había otro montón de ellas que eran romance, pero tenían una parte del autor, y cada una era distinta, cada una tenía su punto fuerte. Entonces, aunque todo esté un poco ya inventado, entre comillas, cuando lo haces tuyo le das eso que yo creo que al lector le puede enganchar, eso que lo hace distinto de otro, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco eso. Sí, la aproximación, el punto de vista. Al final, aunque tratemos el mismo tema, nuestro background es distinto en cada caso. Entonces, en el Inventízate se ve súper claro, porque todos tenéis los mismos requisitos y las aproximaciones no tienen nada que ver. O sea, no hay dos relatos iguales de ninguna manera. O sea, es totalmente, pues eso, muy random. Y al mismo tiempo yo veo que en los distintos relatos, tú si lees todos los de Rubén, tienen algo en común. Si lees todos los míos, tienen algo en común. O sea, todos, la cabra tira al monte, ¿sabes lo que te quiero decir? Y en algunos casos, tus propias neuras, no, el de Rubén no, pobre, pero el mío, por ejemplo, tus propias neuras o cosas o temas que te llegan más o que tú conectas más con ellas. Y aunque te pongan Solarpunk, van a estar ahí. Vas a buscar la forma de meterlas un poco, ¿no? Es lo que pasó con la antología de literalmente que estabais comentando antes. Claro, o sea, a mí la montaron las autoras, yo no sabía nada. Y fue de como, Mary, que te hemos hecho una antología, ¿vale? Y vale, y ya está. Sí, directamente. Y claro, y utilizan seudónimo, y claro, a mí no me dijeron de quién era cada uno porque querían que lo acertase, y yo nada más de empezar a leer, bla, 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 este es de María, bla, 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 bueno, este es de Raquel. Fallaron, algunos no acertaste la primera. Yo creo que sí, porque era gente... todos. Sí, lo único que dudaba, por ejemplo, claro, Maeva y Patri yo aún no había trabajado con ella. Pero claro, al final es lo que tú dices, o sea, en el tipo de expresiones, en algunos giros se veía venir, o sea, yo qué sé, en el caso de Crisogando siempre aletean sonrisas. Eso. Ni pájaros, ni buitres, ni nada, sonrisas. En el caso de Chris Taurin siempre hay las piezas de ropa de fantasía. Sí, ¿Cómo se llama? ¿Cómo era el gambesón? El gambesón, ese. Sí. Así que en cuanto aparece un gambesón, Chris Taurin ha tenido algo que ver. Digamos que luego al final los escritores acaban teniendo esa voz, ¿no?, de escritor, que hay 3 o 4 cosillas que dices, este relato, esta novela es suya, y es súper difícil de diferenciarlo de a lo mejor de otras, ¿no? O sea, se ve claramente quién es. Bueno, chicas, os comento que nos quedan como los 10 minutitos últimos. Si queréis que hagamos así un repaso de todo lo que hemos comentado o queréis añadir algo más, pues es el momento. Si nos quieren hacer alguna pregunta o algo. Sí. Bueno, han ido haciendo. Sí, la gente del chat, si quiere comentar algo más. Mira, Rubén dice que se parte con el gambesón y las sonrisas que aletean. Es gracioso porque es verdad. Marta comenta también que ella ha escrito hace poquito una historia de hombres lobo que es para una antología y simplemente lo hizo porque le apetecía. Pues que tenga cuidado que no le denuncien, ¿eh? Porque... Sí. De todas formas, las denuncias en Estados Unidos, o sea, son como muy absurdas. Eso es una locura. Se puede denunciar por todo. Sí, no metas un perro en microondas, ¿sabes? Pero determinadas cosas, otras no. A mí una de las más flipantes fue que un señor pisó una cáscara de plátano, en plan, pues que alguien la había echado por la calle, denunció a la compañía bananera y ganó la denuncia. Que es como, ¿a quién me estás contando? Sí. O una persona que había cogido cáncer de fumar con un carretero, denunció a la tabacalera y ganó también. Y es como, pero que lo pone en la caja, colegas. Excuse me, o sea, estás firmando un contrato con la tabacalera. Sí, en Estados Unidos lo de las denuncias es una locura, o sea, por favor, nada que ver. Sí. Y luego fíjate que lo de los hombres lobo no tiene nada que ver, yo también.
que a raíz de que empiezo a ver gente que escribe cosas de Hombre Lobo, yo en una cosa que estoy haciendo la nueva, me apeteció también meter, yo qué sé, que al final estas cosas, dices tú, pues, no sé, y a lo mejor por lo que le pasa a esta chica que comentaba, que te apetece en ese momento, te mola la historia, va con tu rollo, y dices tú, pues mira, pues aprovecho y que todo te puede servir de inspiración al final. Claro, claro. Además es como la moda de ropa, o sea, es súper cíclico. O sea, de aquí yo sé que a unos años otra vez volverá a tope con los vampiros. Eso es así. Es el momento para la gente que escribió cosas de Pensaba que ibas a decir Y que no íbamos a volver a tardando tope con mucho. los pitillos. Y no tardando mucho. Lo de Pues los yo lo sigo vampiros no va a llevando. tardar mucho. Rubén No, ha no, no, no. sugerido también un título para la historia de Lobete, que es Lobete y no vuelvas. Pero eso es de amor y hombres lobo, lo tiene todo, Mary. Rubén, escribe ya. Escribe ya, es... Es que me estoy acordando de un título una vez que lo tradujeron muy bien y fue muy mono, muy mono. Pero Era un ahora título- nos vas a dejar con la intriga. Era un título holandés y era un cuento para niños y se llamaba El fantasma Spartacus. Pero es que el título original no tenía nada que ver con aquello, o sea, era como, ¿de dónde ha salido esto? ¿Y por qué llamas Spartacus al fantasma? O sea, no entendemos nada. Pero fue buenísimo, fue buenísimo. En mi caso lo llamamos así, es como el trivia, las reglas de los juegos. En mi caso lo llamamos así, fuera. Y ya está. En mi pueblo se dice así. Lo de las traducciones, digamos que ha sido siempre muy libre desde tiempos insospechados, ¿no? Porque yo que he estudiado latín y griego Los también. ¿Los títulos de las películas? Bueno, Pero porque aparte, los títulos no los traduce el traductor, los títulos los traduce la empresa, entonces ponen un título que vaya a vender más. sí, Sí, comercial. o sea, Imagínate, tiburón no es llamándose nuestra culpa. mandíbula, ¿sabes? Ya Mandíbulas. ves. Ya, pero eso vende, eso Yo vende. imagino una dentadura postiza si me dicen mandíbulas. Así, entonces, bueno, tiburón fue un acierto ahí. Bueno, pues, ¿qué queréis comentar así por último de estas nuevas literaturas, ¿no? ¿Cómo veis el panorama de aquí a unos meses, unos años? Yo creo que cada vez va a haber más diversidad, o sea, en los libros para niños ya está habiendo, pero yo creo que eso va a ir escalando cada vez a gente más mayor, sobre todo porque quizá no están tan integrados. O sea, yo, por ejemplo, lo notaba mucho cuando hice mi carrera, pues no se hablaba mucho del tema bi ni nada, o sea, gays y lesbianas, pues como que estaba más interiorizado, pero bi no. Y en cambio, cuando salté a la segunda carrera, que yo iba con gente de 18 años, y solo había 4 años de diferencia, lo tenían como súper integrado y no sé, y me acuerdo que una vez salí con los compañeros de la segunda carrera de fiesta y una de las chicas pues estaba liando con otra tranquilamente ahí y claro, yo cuando salí de fiesta era como súper raro. Mira o sea, que tengo 30 años, o sea, que tampoco... Y como que se ha ido normalizando un montón y me alegro mucho. Y creo que poco a poco la literatura va a tener cada vez personajes más diversos. O sea, esa es una de las predicciones que estoy viendo. Estoy de Vosotras. Sí, además creo que cada vez para bien y también para mal, pero bueno, en este caso nos quedamos con lo bueno, en redes sociales cada vez sentimos que tenemos más voz. Entonces eso también inevitablemente te lleva a escribir sobre cosas que ves en redes sociales, sobre las que te manifiestas en redes sociales. También para mal, pero bueno, hay aspectos muy positivos y yo creo que eso va con la sociedad, o sea, va evolucionando así. Y yo, lo que me cabe más duda o más tal es si ese salto se va a producir de las editoriales pequeñas o indies que se llaman a las Yo grandes. creo que sí. Creo Pero que ese tardará es más. mucho. Yo creo que sí, porque Tardará mucho. porque a mí me pasa con Espesúnica, que tiene una pareja de chicos, que todavía piensas, jolín, pues sabes que lo va a leer mi madre y sus amigas y su no sé qué y su no sé cuánto. Yo tengo 40 años, quiero decirte que debería importarme poco, pero sabes que les va a chocar. En plan, esta chavala con lo tal que es de repente. Y, ¿sabes? Y creo que ese salto hay que darlo a mucha gente, a muchos niveles y ojalá que se dé con todo lo que hablábamos. Pero yo tengo mis dudas de cuándo va a ser rentable que se produzca ese salto. Cuándo la gente va a querer pagar por historias diferentes. Cuando cambien los equipos directivos de las editoriales grandes y yo creo que también cuando se den cuenta de que la gente quiere leer eso. O sea, al final se darán cuenta.
Es que a mí me encanta, o sea, me gustan mucho las historias románticas, pero las que son entre personajes del mismo género, por el hecho de que hay menos, me llama mucho la atención y también porque suelen ser muy dulces. O sea, es lo que decía Virginia, que al final las novelas románticas suelen ir mucho a por los clichés, ¿sabes? Que tienes ahí el macho cortando leña, ¿sabes? Y afilando las cosas, ¿sabes? Ahí descamisado. Y como que repiten muchos, en algunos, repiten esos clichés, que es lo que le suele echar para atrás a la gente. Y en cambio, como el punto de vista para las relaciones de personas del mismo género es distinta, suelen ser historias mucho más lindas, mucho más dulces, no tienen tanta toxicidad. O sea, que a ver, que las personas del colectivo, pues no hay seres de luz, ¿sabes? O sea, que también hay relaciones de pareja entre chicos tóxicas, no tienen nada que ver. Pero sí que como autoras me doy cuenta de que hay una aproximación diferente a intentar eso, mostrar relaciones que sean un ejemplo. Igual que es un ejemplo que haya personajes que no son normativos, también que sea un ejemplo de verdad, parejas que sean muy dulces, que no sea nada tóxico y que muestren que el amor de verdad tiene que ser distinto, que no es que a ti siempre te tengan que proteger y que como miras a ese te voy a montar el pollo y cómo vas con esa ropa. Yo creo que igual que hemos dado ya el salto a hacer mujeres más fuertes, personajes más fuertes, deberíamos dar el salto a dar personajes masculinos más dulces, más suaves, más soft, que sean blanditos. Porque, claro que sí, está el mundo lleno y yo creo que son con los que vivirías al final, ¿sabes? Con los que harías un día a día. Y creo que ya tenemos mujeres fuertes, personas fuertes, independientes, que se sacan las castañas del fuego. Pues ahora necesitamos el chico que sea sensible y que... En Espe sale uno que se llama Marty, por cierto, meto la cuña. No, pero personajes masculinos blanditos y que nos den ese, ¿sabes? Menos testosterona y más hombres reales. Sí, también. Pues nada, podéis sacar un certamen que sea nuevas masculinidades y a lo mejor encontráis esa nueva esencia, ¿no? Yo sí que coincido mucho con vosotras, pero voy a romper una lanza en favor de las nuevas de las nuevas editoriales, no, de las viejas editoriales, de todas estas grandes editoriales, y yo sí que creo que se van a adaptar pronto, porque las nuevas plataformas de series, de películas, están luchando mucho por dar un nuevo empuje. Netflix, Amazon Prime, incluso Disney Plus, que ya está retirando películas con toques muy racistas, con toques muy machistas y tal, aunque no se pueden juzgar porque son de épocas distintas, ¿no? Sí. Efectivamente. Aún así, sí que están sumándose a ese nuevo empuje y creo que esto va a hacer que las editoriales más señoros, para qué mentir, cambien bastante. Lo que pasa es que vosotros ya tenéis un camino muy ganado, que es ese cambio que ya lo habéis hecho desde los cimientos, que es muy, muy importante. Y yo quería aprovechar que Raquel ha metido su puño para decir que la novela de Raquel es innotable, que se puede votar en los ignotus antes del día 30. Que eso, que entra como novela y también la ilustración de Liber. Pues nada, ya sabéis, podéis votar a la novela de Raquel y, oye, que ganarse un ignotus, pues tiene mucho caché, ¿para qué mentir? Y nada, chicas, muchísimas gracias por este ratito. Creo que tanto la gente del chat como nosotras en general lo hemos pasado muy bien. Han salido muchos comentarios muy interesantes, han salido muchos temas muy, muy interesantes. Y muchísimas gracias por participar en estas charlas de literatura. Esperamos poder volver a contar con vosotras en un futuro no muy lejano. Y muchas gracias por invitarnos y también por haber invitado a Rubén por la mañana, porque al final es de la casa, o sea que... Se ha quedado hasta por la tarde, lo has visto, ¿eh? Sí. Tenemos aquí a Rubén enganchado todo el día, sí. Pero porque hablamos bien de él. Ya ves. Se puede quejar. Luego, cuando lo subáis a YouTube, hay que cortar esos trozos, ¿vale? Por favor, ¿no? Sí. Si no, bueno, ya veremos. No, sí. Pero eso, que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Un abrazo enorme y el resto, la gente que estéis en el chat, no os vayáis muy lejos, que ahora vamos a tener la siguiente charla con Rodrigo Sánchez Nieto, ¿vale? Que vamos a hablar de literatura LGTB y seguramente sea muy, muy, muy interesante.
ya os lo decimos nosotras, que le hemos echado un vistacillo a todo el tema. Así que no os vayáis muy lejos, ¿eh? Un besito. Adiós. Chao. Adiós.